Aplicación de la congruencia parte 2. Bueno, la clase pasada hicimos aplicación de la congruencia parte 1. El día de hoy nos toca hacer aplicación de la congruencia parte 2. Las fórmulas son las mismas que hemos visto en la clase pasada. La propiedad de la bisectriz, teorema de la base media, la menor mediana y el teorema de la mediatriz. Muy bien, lo que pasa es que ahora sí hay algunas cositas más, ¿no? Hay algunos casos más. Vamos a ver el primer ejercicio que están observando vosotros. Número 1. Número 1. Me dice, calcula X. Me dice, usando el teorema de la base media, ¿sí? Claramente se tiene que usar en este problema el teorema de la base media. Es claro, ¿no? Porque justamente este segmento está determinado por los puntos, ¿no? Está determinado por los puntos medios de estos lados. Entonces, este segmento es la base media del de abajo, ¿no? De la base mayor. Entonces, ¿cómo lo podríamos plantear eso? La base media es x menos 6. X menos 6. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A la base mayor sobre 2. ¿Cuál es la base mayor? Gracias. ¿Cuál es la base mayor? Observen el triángulo. ¿Cuál es la base mayor? X menos 3 unidades. X menos 3 nada más. X menos 3 sobre 2. Listo. Ahora, ese 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Muy bien. Ese 2 va a multiplicar a cada uno de ellos. Multiplica a cada uno de ellos. Ese 2 multiplica a cada uno de ellos. Muy bien. 2 por X. 2X menos 6 por 2. 12. Este es igual a X menos 3. Ya, muy bien. Ahora, el X que está con signo positivo pasa con menos, ¿no? 2X menos X es igual a ¿cuánto? El 12 que está con menos pasa con más. Miren, el 12 que está con signo menos pasa con más. ¿Cuánto me daría X? X igual a 11. A 11 no, a 9. 2X menos X me daría ¿cuánto? 9. Y ya está. Y ya obtuvimos el resultado a nuestro ejercicio, ¿no? Usando el teorema de la base media, X vale 9. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, me parece. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna preguntation? ¿Alguna pregunta? No, profesor, por ahora. Por ahora, muy bien. Por ahora. Muito bem, muito bem. Vamos a ver el ejercicio número 2. Y obviamente que este problema pues, está muy relacionado al teorema de la menor mediana. A ver, si teníamos un triángulo rectángulo y trazábamos la mediana, los tres segmentitos de aquí van a ser iguales. O sea, el X más 8 va a ser igual al segmento de acá, al AM y al MC. Pero como todo vale 10X, ¿cuánto vale cada pedacito? Como se divide en dos partes iguales, ¿cuánto vale cada pedacito? Gracias. Todo es 10X. Como se divide en dos partes iguales, ¿cuánto vale cada pedacito? 5X. Correcto, muy bien. La mitad. 5X. 5X. Y en el otro también 5X. 5X y 5X. Ahora, por el teorema de la menor mediana, bueno, no hay necesidad de hacer tanto esto, de verdad. Suficiente con el teorema de la menor mediana. La mediana es la hipotenusa sobre 2. En este caso, ¿cómo lo escribimos? La mediana que aparece ahí tiene esta información. Vale X más 8.
X más 8 es igual a ¿cuánto? A la hipotenusa sobre 2. ¿Sí? Directamente, vamos a escribirlo. La hipotenusa sobre 2. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 10x sobre 2. ¿Cuánto es 10x sobre 2? Como lo había dicho su compañero hace un momento, 5x. El x que está sumando, ¿cómo pasa? ¿Cuánto sale la resta? 4x. Claro, 5x menos x me da ¿cuánto? 4x, ¿vale? Muy bien, 8 es igual a 4x. Finalmente, ¿cuánto vale x? El 4 pasa a dividir y x vale 2, ¿no? Vale 2. Vale 2. Vale 2. Y como se dieron cuenta, el ejercicio también es sencillo en el número 2. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar con la tortura china? No, profesor, por ahora. Por ahora, no hay, por ahora no hay ninguna preguntation sobre Seisho. Muy bien, vamos a continuar a continuation con los ejercicios. Vamos al number 3. Me dice, calcula x más y, muy parecido a lo que vimos en la clase pasada. Si tenemos una bisectriz y trazamos las alturas son iguales. Y los lados determinados también son iguales. Entonces, ¿qué vamos a igualar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que vamos a igualar ahí? Gracias. Por el teorema de la bisectriz, ¿qué vamos a igualar? 4x más 8 es igual a ¿cuánto? Gracias. 4x más 8 es igual a ¿cuánto? A 20. A 20. Muy bien. Claro. 4x más 8 es igual a 20, a 20. Muy bien. Y en el otro lado tenemos a las alturas. El 7, ¿a cuánto es igual? Y sobre 2. Y sobre 2, ajá, correcto, muito bem. Y sobre 2 y sobre 2 es lo mismo. Es la misma historia triste y sin final. Listo, correcto, muy bien, por ahí. Ya está. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? 7 es igual... ¿Qué? Profe, Dime. profe, X más Y sale 17. A ver, vamos a ver. ¿Quién fue que me dijo que me lleve? Ah, Julio. Muy bien, Julio. Ajá. Ahí vamos a ver, vamos a comprobar. Vamos a comprobar, muchachos. Y sobre 2. Y sobre 2. Listo, vamos a operar ahora eso. Tenemos el 8 que está sumando pasa a restar, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto vale 20 menos 8? 12. 12. En el otro lado, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Cuánto saldría esa multiplicación? 14. 14 es igual a H. H. Listo. Y ahora, como su compañero acaba de decir, el resultado es 17, ¿no? Porque como X, bueno, sería 12 entre 4 es 3, ¿no? Ya. Todo ok, todo ok. Very good, very well. Muy bien. Acá tenemos los ejercicios. Los ejercicios. Muy bien. Listo. Muy bien, me están pidiendo la suma, ¿no? Como me están pidiendo X más Y, tengo que sumar 3 más 14, perdón. 3 más 14. Pues 3 más 14 me da 17. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en la número 2? Perdón, en la número 3. ¿Alguna preguntation? No, profesor, por ahora. Por ahora, muy bien. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Muito bem. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Muy bien.
Vamos a ver. Continuamos con la tortura china entonces. Profe, ¿qué es eso? Muy bien. Me están diciendo en el ejercicio número 4. Calcula BF. Si AC vale 36. AC vale 36. Muy bien. Claramente el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a escribir eso primero. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Muy bien. Es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Es un triángulo. ¿Qué? Es un triángulo. ¿Qué? Es un triángulo. Allá. Triángulo rectángulo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, me dicen que AC vale 36. Vamos a escribir esa información. Escribimos la información. Todo esto vale 36. Vamos a escribirle 36, ¿no? 36. Yeah. Muy bien, vamos a escribirle. Todo chévere, todo normal. Muy bien. Eso vale 36. Vamos a colocarlo de otro color. Ya está. Listo. Como el triángulo es rectángulo, yo voy a trazar la altura. ¿Sí? Yo voy a trazar la altura desde el vértice A hacia la hipotenusa. Muy bien, vamos a trazar la altura hasta, bueno, vamos a trazar la mediana, perdón, hasta donde está la hipotenusa. Le voy a colocar vértice M y vamos a aplicar el teorema de la menor mediana. Ya está, vamos a aplicar el teorema de la menor mediana. Ya está. Vamos a aplicar el teorema de la menor mediana, que está por acá. Le voy a poner para que ustedes mismos lo vean. Vamos a ver el teorema de la menor mediana. Aquí está. Sería esta de aquí. Eso vamos a aplicar. Entonces, si yo trazo en un triángulo rectángulo y yo trazo la mediana, se cumple que los tres segmentitos formados van a ser iguales. O sea, la mediana con las partes de la hipotenusa van a ser exactamente iguales. Este es el teorema de la menor mediana. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Trazo la mediana y se cumple lo siguiente, que estos tres segmentitos van a ser exactamente iguales. ¿Ya está? Entonces, como es una mediana, ese lado opuesto se divide en dos partes iguales. Si todo vale 36, te hago una pregunta, ¿cuánto vale cada pedacito? 12. ¿La mitad de 36 es 12? Ah, no. 18. 18. La mitad es 18. Muy bien. La mitad es 18. Entonces, acá tenemos 18 y acá también 18. Pero por la propiedad se cumple que los tres segmentitos, estos tres que forman como una especie de triangulito, ¿sí? Van a ser iguales. Si acá es 18, 18, eso también vale 18. Muy bien. Ya tenemos hasta ahí una parte. Me están pidiendo calcular BF. Ya, vamos a ver lo que me están pidiendo calcular. Para no olvidarnos. ¿Cómo? Por ahí escuché que me estaban diciendo las respuestas. Dije, ¿qué? ¿Para bien? Muy bien. Ya está. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Pero para eso necesitamos algo más. Necesitamos saber. Dígame, el triángulo ABM, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Quién me dice? El triángulo
ABM. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo, bro, Pero tiene características particulares. ¿Cómo son sus lados? Sus dos lados que están acá. Mira el ABM, la parte que se encuentra, el triángulo que se encuentra para el lado izquierdo. ¿Cómo son sus lados? 18 y 18. ¿Sus lados cómo son? Iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Triángulo isósceles. Entonces, el triángulo que se ha formado ahí es un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué se cumple? Si los lados son iguales, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Si los lados son iguales, ¿cómo tienen que ser los ángulos? También tienen que ser iguales, claro. En un triángulo isósceles, si sus lados son iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales. Entonces acá es beta. Claro. En el triángulo AM, por ser isósceles, si sus lados son iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales. ¿Sí? Vamos a verla. Ajá. Tienen que ser iguales. Entonces, a ese triángulo... Bueno, vamos a ponerle otro color. Vamos a colocarle morado. Ya está. Listo. Si los lados son iguales, los ángulos son iguales. Muy bien. Una más para que se consagren. A ver. Para que se consagren, ¿ah? ¿Cuánto vale este ángulo externo que voy a dibujar? ¿Cuánto vale ese ángulo externo? ¿Quién me dice? En un triángulo, la suma de dos ángulos internos te da el externo. 360, ¿seguros? Mira, este ángulo externo al triángulo es la suma de los dos internos. O sea, acá es beta y acá es beta. ¿Cuánto es beta más beta? ¿Cuánto es beta más beta? 2 beta. 2 beta. Claro, es 2 beta. Entonces quiere decir que este ángulo externo de acá es el ángulo 2 beta. Repito, el triángulo ABM es isósceles. Por eso que los ángulos son iguales. Ahora, el ángulo externo es la suma de los dos internos. O sea, beta más beta es 2 beta. Y ahora, quiero que solamente observen el triángulo que se ha formado acá. El triángulo, miren. Exacto. El triángulo, vamos a ver, el triángulo, bueno, acá está mal escrito, triángulo. Miren, el triángulo BMF, ¿no? BMF, ¿sí? ¿Qué se dan cuenta ustedes? ¿Cómo son sus ángulos para el triángulo BMF que se encuentra a la derecha? ¿Cómo son los ángulos? Gracias. ¿Cómo son los ángulos? Dígame. Iguales. Entonces, si tengo en un triángulo dos ángulos iguales, el triángulo es isósceles. Es isósceles, ¿no? El triángulo es isósceles. El triángulo BMF es isósceles. Entonces, si los ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser los lados? ¿Cómo tienen que ser los lados? Iguales, pues. En un triángulo isósceles, si dos ángulos son iguales, los lados también tienen que ser iguales. Por lo tanto, X es igual a ¿cuánto? Mira.
Entonces, X tiene que ser igual a ¿cuánto? A 18. X tiene que ser igual a 18. Y esa sería la respuesta, pues. X es igual a 18. Entonces, lo que hicimos primero, en el triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo, hemos trazado la mediana, BM. ¿Sí? Hemos trazado la mediana, vamos a ponerla acá, donde BM es mediana. ¿Sí? Y al usar la propiedad que está aquí de la menor mediana, se cumple que si todo este lado vale 36, se divide en dos partes iguales, 18 y 18. Ahora, ¿qué más se cumple? Que si esto vale 18 y 18, la mediana también vale 18. Segundo, el triángulo ABM es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. ¿Sí? Y al tener dos lados iguales, sus dos ángulos tienen que ser iguales. Si acá es beta, acá también es beta. ¿Sí? 18 y 18, beta y beta. Correcto. El ángulo externo a ese triángulo es la suma de los dos internos. O sea, el 2 beta vendría a ser igual a beta más beta. Beta más beta me da 2 beta. Y luego me voy al triángulo derecho, que es el BMF. Ahí está, el triángulo BMF es isósceles. ¿Y por qué es isósceles? Porque sus ángulos son iguales. Miren, 2 beta y 2 beta, sus ángulos iguales. Si sus ángulos son iguales, sus lados también son iguales. Pero como este lado vale 18, el otro lado también tiene que ser 18. Por lo tanto, X vale 18. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la tortura japonesa. Número 5. Muy bien, me dicen, calcula AB, bueno, si AB, ay, que estoy leyendo yo. Si AB es igual a 12, calcula MN. Ya, muy bien, vamos a identificar los valores, ¿sí? Me están diciendo que AB vale 12. MN vale X. Correcto, MN vale X. Y AB vale 12. Muy bien, vamos a escribir eso. Vamos a tomarle prestado de acá. Ya está. Y AB vale 12. Ese es el dato de mi problema. AB vale 12. Todo chévere, todo está ahí normal, todo heavy, ¿no? Muy bien, me están pidiendo eso. Y ahora, profe, ¿y qué se podría hacer en ese problema? A ver, ¿podríamos usar el teorema de la base media? Sí. Y lo vamos a tener que usar de... Mira, ¿por qué puedo usar la base media? Porque acá tengo lados iguales, mira. O sea, este punto de acá divide en dos partes iguales a mi lado, ¿no? Como lo divide en dos partes iguales, yo voy a hacer esto, mira. Voy a trazar una paralela. ¿Por qué voy a trazar una paralela? Porque el teorema de la base media es claro en eso. Si yo tengo la base media es paralela a la base mayor. Mira el triángulo así como de cabeza, ¿no? Entonces yo desde el punto medio voy a trazar una paralela para acá. Entonces vamos a colocarle justamente esa información. BP, que le voy a colocar, MP, perdón, es una paralela. ¿Sí? MP, que le estoy dibujando aquí, es una paralela. Sí, es importante que puedan poner eso, sí, es importantísimo. M es paralela a AB. Ya, es una línea paralela, correcto. Línea paralela. ¿Y para qué hice la paralela? Como acá está tomando el punto medio, entonces voy a usar el teorema de la base media. Si estos lados son iguales, los otros lados de acá también tienen que ser iguales, de igual magnitud, ¿no?
de igual magnitud. Muy bien. Entonces, son paralelas y por el teorema de la base media, esa sería la base media de 12. ¿Cuánto es la base media de 12? ¿Cuál sería la base media de 12? 6, claro, la mitad pues. Sería 6. Muy bien. Eso vendría a ser 6. Hasta ahí todo correcto, nadie ha muerto todavía, todo normal. Muy bien. Ahora, por la propiedad. Si acá es, miren, cuando son paralelas, y eso tienen que acordarse siempre ustedes, se cumple lo siguiente. Si acá hay un ángulo θ, el ángulo de acá va a ser el mismo. ¿Por qué? Por la propiedad de las paralelas, ángulos correspondientes, ¿no? Si ese ángulo es θ, el de acá también tiene que ser ángulo θ. Esa es la propiedad de las paralelas. Repito, mira, como son paralelas, si acá es θ, acá también tiene que ser θ. El ángulo θ. Vamos a escribir eso. ¿Y por qué me va a interesar de que sea el ángulo θ? Ahorita van a ver. Ahorita van a ver por qué me va a interesar que el ángulo sea θ. Ahí. Muy bien. Entonces, mira, el ángulo de acá también es θ. ¿Por qué? Como son paralelas, si acá es θ, acá también es θ. Y ahora, miremos el triángulo MNP. ¿Qué tipo de triángulo es MNP? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cómo son sus ángulos? θ y θ, ¿cómo son? ¿Cómo son los ángulos? Miren el triángulo MNP, el que estoy señalando. ¿Cómo son sus ángulos? Son iguales, ¿no? Miren, en el triángulo MNP, ¿cómo son sus ángulos? Sus ángulos son iguales. Entonces, el triángulo es isósceles. Si tengo dos ángulos iguales en un triángulo, el triángulo es isósceles. ¿Y qué se cumple? Que si sus ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser sus lados? Sus lados también tienen que ser iguales. Eso que estoy señalando justamente, ¿no? Entonces, X es igual a ¿cuánto? A 6. Se acabó. Pero tienen que saber usar bien la información. El triángulo isósceles es uno de los triángulos más usados en la geometría, ¿sí? Y es por ello de que tienen que trabajarlo de esa forma. ¿Qué hicimos? Trazamos MP paralela a AB. Ya. Al trazar la paralela, usé el teorema de la base media, ¿no? ¿Sí? Por el teorema de la base media, ¿qué se cumplía? Por el teorema de la base media, se cumple que el MP vale 6, ¿no? Ya, eso es lo que habíamos calculado. Claro, como esa es base media, entonces sería la mitad que toda la base general, que es 12. Este es 12, este es 6. Listo. Por ser paralelas, si acá es θ, acá también es θ. Entonces, los ángulos correspondientes, ¿no? Por ser paralelas. ¿Qué me di cuenta? Que el triángulo MNP es un triángulo isósceles. Si dos ángulos son iguales, los lados también tienen que ser iguales. O sea, que X va a ser igual a 6. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la solución de la número 5 antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, profesor, por ahora. No, por ahora, por ahora. Muy bien. Vamos al siguiente. Me dice que M y N bueno, MN es mediatriz. AC, correcto. NC vale 10. Y me dice calcula AB. Muy bien. Vamos a empezar a ver el ejercicio. Ya, me están pidiendo AB. Ya, vamos a colocar lo que me piden. Me están pidiendo esto de acá. Este lado de acá.
Mayormente digo, bueno, podría ser 10 o 20, no sé, pero vamos. ¿Qué más me dan de información? ¿Qué más me están dando de la información que está ahí? A ver, ¿qué más? Me dicen que MN es mediatriz, ¿no? Me dicen, además me dicen que NC vale 10. Vamos a escribirle el 10. Aquí está. Vale 10. NC vale 10. Entonces, como este NM es mediatriz, ¿qué se cumple en una mediatriz? Se cumple que forma 90 grados con el lado. Toda mediatriz cumple eso. Forma 90 grados con el lado, ¿correcto? 90 grados con ese ladito que está ahí. Ya está. Ya, bueno. No se quiere. Ya, listo. 90 grados con el lado. Y aparte de eso, sus lados son iguales. O sea, este de aquí va a ser igual al otro lado. Vamos a ver. Ya está. Eso es lo que cumple la propiedad de la mediatriz. Entonces, por la propiedad de la mediatriz, ¿qué se cumple? Si yo tengo una mediatriz, yo desde la mediatriz, desde este vértice, puedo construir un triángulo isósceles. ¿Cómo es eso? A ver, desde N voy a trazarlo hasta... ¿Sí? La mediatriz sirve para construir triángulos isósceles. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Como MN es mediatriz, entonces el triángulo el triángulo ANC, que es toda la parte de abajito, ¿no? Todo ese triángulo es isósceles. Solo por ser mediatriz. Cuando yo trazo la mediatriz y construyo un triángulo, ese triángulo obligatoriamente tiene que ser isósceles. De todas maneras. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Si ese triángulo es isósceles, se cumplen dos cosas. ¿Cómo son sus ángulos? Le pregunto. Muy bien, iguales, perfecto. Voy a llorar de alegría. Correcto, son iguales. Los ángulos son iguales. Entonces, eso lo vamos a escribir acá. ¿Sí? Si acá es alfa, acá también tiene que ser alfa. Vamos a ponerle alfita, ¿no? Vamos a ponerle alfita. Alfa, alfa. ¿Por qué, profe? Acá está alfa. Acá también le coloco alfa, pues. Normal. Ya. Y aparte de eso, si sus ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser sus lados? ¿Iguales? También tienen que ser iguales, por ser isósceles, ¿no? O sea, quiere decir que si acá es 10, acá también vale 10. Ahí también vale 10. Vamos a ponerlo. Ahí también vale 10. Muy bien, todo normal. Ahora, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Ahí te lo voy a señalar. ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? El ángulo externo. ¿Quién me dice? Este ángulo externo al triángulo, ¿cuánto vale? ¿2 alfa? Claro. Claro, 2 alfa. ¿Y saben por qué razón? Porque la suma de dos ángulos internos te da el ángulo externo, ¿no? La suma de dos ángulos internos te da el externo. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Aquí sería 2 alfa. 2 alfa. ¿Listo? Entonces,
Ya está. Muy bien. Ya vamos a colocar acá 2 alfa. Este angulito, ¿cuánto vale? 2 alfa. Muy bien. Y ahora miremos el triángulo ABN, ¿sí? El triángulo ABN, observemos. Luego, ¿no? Vamos a colocar eso. El triángulo ABN, ¿qué tipo de triángulo es? Miren, ¿cómo son sus ángulos? Sus ángulos son iguales. Cuando son iguales, el triángulo es isósceles. Entonces el triángulo ABN es isósceles. ¿Qué quiere decir? Que si sus ángulos son iguales, como tienen que ser sus lados, también tienen que ser iguales. O sea, ¿cuánto vale X? Ahí lo encerro con un circulito. X vale 10. Ya está. Entonces, ¿se han dado cuenta que en estos problemas hemos analizado bastante el triángulo isósceles? Sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer, si MN es mediatriz, entonces se va a formar un triángulo isósceles, el ANC. Si es isósceles, sus ángulos son iguales y sus lados opuestos también son iguales. Alfa, alfa, 10, 10. Luego, me di cuenta que el triángulo de arriba también es isósceles. ¿Por qué? Tiene 2 ángulos iguales, 2 alfa y 2 alfa. Como los ángulos son iguales, los lados también tienen que ser iguales. Por lo tanto, X vale 10. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? Ya, todo bien, ¿no? Por ahora. Muy bien, muchachos. Reto queda la de acá, ¿sí? Ese es como reto. Y no está tan difícil, ¿ah? Queda como reto para ustedes. Porque ya el tiempo nos está... Los retos, acuérdense que los pueden mandar por WhatsApp de JB. ¿Sí? Por el WhatsApp de JB. Listo. Muy bien, como reto. ¡Qué barbaridad! Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana, ¿sí? Mañana, ¿qué nos toca? Mañana toca RM, muchachos, ¿sí? Mañana toca RM. Mañana toca RM. Entonces nos vemos mañana, ¿sí? Hasta mañana, parces. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Cuídense, cuídense.